A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si una guerra moderna, una que vemos en las noticias, estuviera conectada a una profecía religiosa sobre un templo en Jerusalén? Suena a guión de película, ¿verdad? Pues no, es el centro de una tensión geopolítica brutal que está marcando nuestro presente. Esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que una creencia tan antigua tenga hoy el poder de mover ejércitos, de influir en elecciones y, bueno, de poner al mundo entero al borde del precipicio? Vamos a intentar entenderlo. Para hacerlo, vamos a ver dos visiones que chocan frontalmente. Por un lado, la que dice que se necesita un templo físico para que se cumpla una profecía, y por otro, una que defiende que esa profecía ya se cumplió y que el verdadero templo es otra cosa. Empecemos con la primera idea. Hay una corriente de pensamiento muy potente que ve todo lo que está pasando, guerra incluida, no como una catástrofe, sino como una pieza necesaria de un plan divino. Para entender esta postura, hay que conocer un término que suena un poco técnico: dispensacionalismo cionista. Es una idea que, aunque no es tan antigua, surge en el siglo XIX, ha cogido una fuerza tremenda. En esencia, lo que dice es que para que se cumplan las profecías del fin de los tiempos, es imprescindible, sí o sí, construir un tercer templo en Jerusalén. Y claro, esto convierte al Estado moderno de Israel en mucho más que un país. Lo convierte en el epicentro del plan divino. La lógica que se sigue es esta, más o menos. El conflicto con Irán no es algo que haya que evitar, sino una señal de que la profecía está en marcha. Muchos de los que creen esto esperan un evento conocido como el rapto, que los salvaría del caos que vendrá después. Pero la pieza clave, el interruptor que lo activa todo, es la construcción de ese tercer templo. Y esto lo cambia todo, porque apoyar a Israel política y militarmente deja de ser una opción y se convierte para ellos en un mandato de Dios. Y ojo, que esto no es una creencia de 4 personas en un sótano. Fijaos en esta declaración. No se habla de reconstruir el templo como un asunto político, sino como un milagro que ojalá ocurra. Aquí se ve perfectamente cómo una idea teológica escala hasta los despachos más altos del poder político y militar. Vale, pero ¿cómo se pasa de una creencia a la acción? Porque una cosa es una idea religiosa y otra, muy diferente, es que esa idea empiece a marcar la política exterior y las operaciones militares de una superpotencia. Y aquí es donde la fe se cruza con el dinero. Grupos de presión como AIPAC tienen una influencia increíble. Se calcula que cerca del 90% de los políticos de Estados Unidos, de los dos grandes partidos, reciben dinero de lobbies proisraelíes. Y claro, cuando hay tanto apoyo financiero detrás de una idea, oponerse a ella sale políticamente carísimo. Esta frase de un veterano de la Marina es demoledora. Resume una sensación que cada vez tiene más gente. La de que la política exterior de Estados Unidos quizá no esté sirviendo a sus propios intereses, sino a los de otro país, impulsada precisamente por estas presiones y creencias. Pero esperad, porque aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Todo el foco está puesto en construir ese templo en el futuro. Pero, ¿y si estamos mirando al lugar equivocado? ¿Y si la profecía más importante sobre el templo no es para el futuro, sino que es algo que la historia ya ha contado? Vamos a explorar la otra cara de la moneda. Esta visión sostiene que las profecías clave sobre la destrucción del templo se cumplieron, de forma literal y brutal, hace casi 2000 años. La predicción es directa, no se anda con roderos. Jesús, delante del impresionante templo de Herodes, dice que será destruido por completo. Y no habla en sentido figurado, no. Dice, no quedará aquí piedra sobre piedra. Más claro, imposible. Y lo fascinante es ver cómo la historia parece encajar en esta profecía como un guante. Si seguimos la línea de tiempo, la profecía de Daniel marcaba un plazo. El Mesías llegaría y sería cortado, una forma de hablar de la crucifixión, sobre el año 30. Y se decía que todo ocurriría en esta generación, que viene a ser unos 40 años. Pues bien, justo al final de ese periodo, en el año 70, las legiones romanas arrasaron Jerusalén y el templo. La predicción se cumplió al pie de la letra. Pero es que esto no es solo un relato religioso. El historiador judío Flavio Josefo, que lo vio con sus propios ojos, describió el asedio de una forma espeluznante. Habló de una masacre, de luchas internas en la ciudad y de cómo el templo acabó reducido a cenizas. Para él, aquello fue un juicio divino. Claro, la pregunta es obvia. Si el templo físico fue destruido, ¿qué lo sustituyó? Y aquí llegamos al corazón teológico de esta segunda visión. La idea de templo se redefine por completo. Esta comparación lo deja clarísimo. Se pasa de un templo de piedra, un lugar físico, exclusivo, temporal, que necesitaba sacrificios constantes, a un templo espiritual que es global, eterno, para todo el mundo y basado en un único sacrificio. El nuevo templo ya no es un edificio, es la gente. El momento clave de este cambio es la crucifixión.
El velo del templo, esa cortina enorme que separaba la parte más sagrada, se rasca en dos. El simbolismo es brutal. El viejo sistema se ha acabado. Ya no hace falta un edificio ni un sacerdote para acceder a Dios. Se acabó la barrera. Y esta es la culminación de esa nueva realidad. La conclusión es radical. Si el templo de Dios es ahora la comunidad de creyentes, la Iglesia, entonces intentar reconstruir un edificio de piedra en Jerusalén no solo es que no haga falta, es que es ignorar por completo el cambio más importante que ha ocurrido. Así que aquí estamos, en el centro del conflicto. Tenemos dos maneras de entender lo que es el templo que no pueden ser más opuestas, y lo que implican es gigantesco. La pregunta es, ¿dónde está la verdadera lealtad? ¿Y en qué momento esa lealtad puede convertirse en idolatría? La clave de todo esto es qué significa Israel. Para esta segunda visión, el verdadero Israel ya no es una nación con fronteras políticas, sino la Iglesia global. Es decir, todas las personas de cualquier rincón del mundo que tienen fe en el Mesías. La identidad ya no es política, es espiritual. Y esto nos devuelve a la cruda realidad, porque en medio de este debate hay una voz que casi nunca se oye, la de los cristianos de Oriente Medio, comunidades que llevan allí 2000 años. Y su mensaje es desesperado. Acusan a ciertas corrientes evangélicas de promover guerras que los han aniquilado. La guerra de Irak, la de Siria, han sido una catástrofe para ellos. Si todo esto nos deja con una pregunta final que es inquietante. Hemos visto dos formas de interpretar la misma profecía, y las dos tienen consecuencias muy reales, consecuencias de vida o muerte. Cuando la fe y la política se mezclan de esta manera, ¿dónde está la línea entre la devoción y el peligro? Es una pregunta que, hoy más que nunca, resuena con una fuerza tremenda.